momento del accidente ya se desprendió parte del avión, con lo cual parte de nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a ver nunca más. Muertos en el accidente hubieron aproximadamente 4 o 5 personas. Muchos heridos bastante graves que ya la primera noche fallecieron. Prácticamente ilesos hubieron dos o tres compañeros. Bueno, el dinero a veces lo prendimos fuego para calentarnos, ¿no? Claro. No mucho, pero un poco sí. Y yo tenía un motivo y medio, que uno era mi madre, que yo lo había visto en un velorio de un amigo mío llorar desconsolada, decir, si me muere un hijo no voy a poder seguir viviendo. Y mi novia, que yo le decía, bueno, buscate a otro. Pero a las madres no les puedo decir, buscate a otro. No. No te puedes divorciar de tu madre, ¿viste? Una de las cosas importantes es que aprendí a morirme. Porque cuando estábamos una noche, alguien dice, no hay peor situación que la que estamos nosotros. ¿Y cómo? Dice, mucho peor que un preso. Porque el preso tiene agua, tiene comida, tiene una cama para dormir. Peor que esto no existe. Nunca más en mi vida voy a decir eso, Mariana. Porque esa noche cayó una luz y me enterró vivo. Y me dejó totalmente desconectado del mundo. Me acuerdo que con las manos para arriba, no escuchás nada, no ves nada, sentís un frío espantoso, haces una fuerza horrible para salir y sentís que te estás muriendo y pensás, si esto es morirse, no es tan grave. Una sensación deliciosa de calor entre las piernas porque mientras me moría me orinaba y dije, bueno, mamá, si alguien sale te va a decir Roberto se murió. Y en ese momento Roy que me destapa la cara y puedo respirar de vuelta. Entonces la muerte no es tan horrible, no es tan horrible. Seguimos platicando con el doctor Roberto Canessa, a quien muchos de nosotros conocimos por una película protagonizada por Ethan Hawke. Y hay otra película anterior, del 75, que habla de este caso extraordinario. Yo creo que pocas historias llevan al ser humano a tal límite como lo que ustedes vivieron. Y además me parece que hay, por lo menos en lo que yo leo, una reflexión profunda, ¿no? De qué tenemos y qué podemos perder, que ya es, en este momento podríamos pensar que es poco, pero era la vida misma, ¿no? Lo que los impulsaba a seguir. Aquí hay una frase que subrayé que dice, pasamos de sombras inexistentes a héroes inverosímiles, porque de pronto, después de esa experiencia límite, tenían la atención del mundo. Entonces, me gustaría que nos platicara, para llegar también ya a la parte más como de pensamiento, ¿qué es lo que sucede en el momento que usted y Nando dicen, bueno, aquí nos vamos a morir, mejor caminemos? ¿Cuál es, digamos, como la negociación con los compañeros? Nadie quería salir, estaban todos muertos de miedo. No hay nada heroico, nada Hollywood, nada refulgente. Por supuesto que no. Roberto, tenemos que salir, dice Fito que salgamos, pero él no sale. No, Nando, te están manipulando. Y Arturo, que estaba con las piernas rotas, me dice, qué bien te podés sentir tú ¿Qué tienes? que tenés las piernas sanas. Y me di cuenta cuántas veces en la vida nosotros tenemos las piernas y no las usamos. Cuántas veces ahora venía en semáforo en la calle un muchacho que tenía todas las piernas torcidas, nadie le daba nada. Digo, ¿por qué no le damos nada? Si él no tiene sus piernas, tenemos que ser las piernas de esos. Y en los grupos humanos donde estamos, tenemos que dar lo mejor. ¿Qué pasa? La gente se asocia a un grupo para ver qué puede obtener y todos van a ese grupo. Eso es un grupo mediocre. El grupo humano mejor. Si estás en un grupo de esos, andate a un grupo donde todos den el máximo. Y eso era un poco la idea de la montaña, de poder caminar a una distancia de 70 kilómetros que estimamos, hacia donde se pone el sol que está Chile, y un solo compromiso, dar los pasos que puedas. No era el éxito y el fracaso, porque ¿qué es el éxito y el fracaso? Claro. Van Gogh no vendió ninguno de sus cuadros, fíjate vos, sin embargo, es famoso. Creo que tenemos que revelar algunas cositas de la vida y el éxito tiene que ser en tu alma, ¿no? Yo de pronto me pongo a pensar en la palabra, que es muy importante en este caso, me parece, perspectiva. Fueron 2 meses de su vida, sin embargo son 2 meses que tocó absolutamente mucho más que eso. Es decir, esos 2 meses podrían ser poco para algunos, para ustedes fueron,
no sé si la vida entera o la muerte. Y esos meses, digamos que siguen teniendo ecos a lo largo de todas sus vidas. Usted nos lo escribe aquí, digamos con las metáforas de la medicina, pero es algo que se queda permanentemente en la vida de todos ustedes, me imagino. Sí, son 2 meses que te influyen los 2 meses siguientes y los 2 meses siguientes y 2 meses, porque la vida, tú sos el que vive de repente cosas muy intensas de afuera, pero por ejemplo, una de las cosas importantes es que aprendí a morirme. Porque cuando estábamos una noche, alguien dice, no hay peor situación que la que estamos nosotros. ¿Y cómo? Dice, mucho peor que un preso. Porque el preso tiene agua, tiene comida, tiene una cama para dormir. Peor que esto no existe. Nunca más en mi vida voy a decir eso, Mariana. Porque esa noche cayó una luz y me enterró vivo. Y me dejó totalmente desconectado del mundo. Me acuerdo que con las manos para arriba, no escuchás nada, no ves nada, sentís un frío espantoso, haces una fuerza horrible para salir y sentís que te estás muriendo y pensás, si esto es morirse, no es tan grave. Una sensación deliciosa de calor entre las piernas porque mientras me moría me orinaba y dije, bueno, mamá, si alguien sale te va a decir Roberto se murió. Y en ese momento Roy que me destapa la cara y puedo respirar de vuelta. Entonces la muerte no es tan horrible, no es tan horrible. Tenemos que saberlo aceptar, me ayuda a acompañar a los pacientes cuando les toca morirse y ya está todo. Me impacta mucho que me diga eso. No es tan horrible, sin embargo, usted está luchando todos los días para salvar, para vencer a la muerte de estos niños. Y sí, porque la muerte no me va a arruinar la vida. No. La eventual muerte no me va a arruinar la vida. Yo tengo que caminar, no salvarlos, tengo que ayudarlos. No soy Dios. Eso está en poder de Dios. Mi labor es avanzar paso a paso, mi compromiso conmigo mismo. Claro. Hay una parte que usted relata aquí y que lo he visto también en diferentes documentales y en las películas, que es una sensación que me parece lógica, aunque yo jamás he estado en una situación mínimamente parecida, pero que era que una vez que ustedes los rescatan, había una especie como de nostalgia de esta comunidad de la nieve. Uno pensaría, ay, pues estaban solamente felices, ¿no? Porque ya iban a regresar a sus casas. ¿Cómo nos describe esa sensación que me parece lógica y que muy pocos seres humanos van a tener ese tipo de experiencia o sentimiento? Yo no lo sentí eso. Sé que Carlitos Páez y todo, como la película esa famosa que se van de Vietnam y todo. No, yo quería salir de ese lugar. Yo no quería, es decir, era suficiente. La persona me pregunta, ¿tuvieron pesadilla después? No, la pesadilla fue esa. Después fue todo alegría en la vida, ¿no? Vamos a platicar con Laura, pero hay una parte donde ella escribe cómo vivió este asunto. Me gustaría que, como aquí usted le da voz a los que estaban del otro lado, que nos platicara para la gente que nos ve las voces de ellos, que son importantes. ¿Por qué es importante un pedazo de queso? ¿Por qué es importante una roca? Hay una escena que a mí me pone la carne de gallina, que es un locutor que recibe los nombres de quienes sobrevivieron y dice, voy a leer los nombres 2 veces para que esté claro, y en una de esas es el nombre de su hijo, y lo dice, ¿no? Entonces esas son cosas que me parecen escalofriantes de toda la gente que no vivió ese horror, pero otro tipo de horror. ¿Qué papel jugaba la memoria de su novia de ese entonces? Es muy importante entender que nos transformamos en otras personas. Viviendo en un cementerio con muertos alrededor que todos son tus amigos y que no podés ni enterrar, donde todo es un gran esfuerzo, donde salir forma parte de eso, te transformás en una persona de montaña, una persona distante de los sentimientos, tenés apagados todos los sentimientos. Entonces yo dije, ¿cómo será ver a Laura de vuelta? ¿O cómo será reencontrarme con esos sentimientos que lo tengo totalmente apagado? Entonces se encuentra un hombre de montaña que se le tira encima una mujer bellísima, llena de pelo, llena de perfume, un montón de cosas,
con un pobrecito de la montaña que lo único que tiene para darles es el queso que me dio el arriero. No tenía más nada para darle. Estaba agotado espiritualmente también. Absolutamente. Y ella lo mira y entiende que vamos a tener que empezar de vuelta. Y bueno, y empezamos de vuelta, 40 años, y como todo buen matrimonio, pronto para divorciarnos todas las semanas, inclusive esta, porque esa es la base del amor. Otra cosa con respecto a la perspectiva es, yo me acuerdo, voy a hacer una anécdota muy rápida, un día que tenía yo realmente una pena de amor muy dolorosa, y fui a una exposición de esta exposición itinerante que se llama World Press Photo, con las fotos de periodismo más importantes, de deporte, de naturaleza, de tragedias, de un montón de cosas. Y yo cuando estaba viendo eso, yo decía, a ver, tu pena de amor es válida, pero no es esta tragedia. Entonces, después de haber vivido algo así como lo que ustedes vivieron, me imagino que, no sé, me imagino que no pueden ir por el mundo diciendo, a mí ya nada más me va a preocupar, nada me va a doler, nada, porque yo sobreviví a esto. Me imagino que las penas de amor, las angustias con los hijos, siguen teniendo validez, o por lo menos creo que deberían. ¿Cuál es la experiencia en ese sentido? Bueno, mi hijo dice, hoy no está papá en casa, hoy está el héroe de los Andes que sabe todo, así que es imposible hablar con él. Y yo creo que no hay ni dolorímetro ni angustiómetro, el que tiene un dolor es el dolor más grande que tiene. Y lo más emocionante que me ha pasado es que después de la conferencia viene una señora respetable, amable, que no tiene palabras y me mira a los ojos y me dice, ¿lo puedo abrazar? Qué raro esto, ¿no? No puedo entender lo que dice. Y atrás viene un hombre y te abraza lo mismo y llora. Y vos decís, evidentemente, su cordillera sabe que la puede vencer porque yo vencí la mía. Es que es eso. Es ese fluido, déjeme tocarlo. Es decir, no soy yo, son ellos que se inspiran en nuestro sufrimiento y en nuestra tenacidad y en nuestra espiritualidad para servirnos. Y no hay cosa más linda que unir las manos y los corazones de la gente en los proyectos. Hay algo que los puede dejar más feliz, por eso no me canso de decir que en las cosas sencillas de la vida está lo más lindo. De hecho, usted, no voy a revelar nada, pero hacia el final del libro está hablando de esas explosiones de felicidad en la vida. Cuando le pidió la mano a Laura, cuando nacieron los hijos, cuando nació el nieto y lo bautizaron y que se lo puso a su hijo, gracias, ¿no? Ese tipo de cosas, pues regresamos a lo esencial del ser humano, como las emociones básicas de la alegría por el nacimiento de un niño, este tipo de cosas que afortunadamente siguen sucediendo en sus vidas. ¿Has pensado alguna vez que podrías pasar esta Navidad con tus familiares? Bueno, esa es la mayor ilusión nuestra y con eso nos engañábamos un poco y nos evadíamos pensando en pasar Navidad con la familia. Solamente la fe en Dios fue lo que nos mantuvo unidos así para pasar esta Navidad. Yo realmente mandarles el mensaje de tranquilidad de que estoy perfectamente bien, ya me alcanza para pasar bien la Navidad. Sí, estamos perfectamente bien, que no se preocupen y los 14 compañeros también están muy bien. Vamos a una pausa. Tenemos la fortuna de tener aquí también en Caldo de Cultivo a Pablo, el amigo de todos estos muchachos que de pronto se accidentaron y se perdieron en los Andes. Y tenemos también la suerte de platicar con la mente maestra de este proyecto, Pablo Bierzi. Cuéntanos un poco cómo fue que te enteraste de esta historia y cuál fue tu participación para que podamos tener esto tan conmovedor, tan completo y tan importante. Gracias, Mariana. El tema es que yo pertenezco a la misma comunidad de ellos. O sea, yo era compañero de colegio, era compañero de Nando Parrado de clase. O sea, que mi universo era el de ellos. Yo era vecino incluso de Roberto. Yo soy un poquitito mayor, siempre lo admiré. Él dice que es mentira porque jamás un mayor admira a un menor. Lo admiré desde que tengo uso de razón.
Entonces, cuando cae ese avión, bueno, fue la gran conmoción de mi vida. Luego yo pude escribir un libro junto con todos ellos que se titula La Sociedad de la Nieve, un libro que ha recorrido medio mundo. Y luego un día, hace 10 años, viene Roberto y me da el sueño que estoy esperando desde que tengo uso de razón, desde que cayó el avión, mejor dicho, desde el 72. Y me dice, Pablo, ¿te parece contar, así como contaste la historia, el paneo general de los 16, contar una en vertical, o sea, en profundidad? Y a mí me parece maravilloso, Mariana, porque me parece que si bien todos los 16 sobrevivientes, recordemos que hay 29 tragedias, y 16 que el éxito es 16, y algunos éxitos a medios como el caso de Nando. Pero lo que me parece extraordinario en el caso de Roberto es que él concretiza una alegoría, la alegoría en el sentido de que una representación de algo, o sea, es decir algo, pero que quiere decir otra cosa, claro, y con mucho más profundidad, con mucho más emoción. La alegoría de lo que es una persona que estuvo en el umbral de la vida y de la muerte demasiado tiempo, demasiado intenso, en una forma demasiado inédita, que nunca se vio esa situación donde no estás vivo o muerto por una enfermedad, ni por un enemigo, ni por una guerra, sino que tú sos el próximo en la cadena para que el otro viva. O sea, tú sos el próximo muerto y la energía para que el otro viva, eso es inédito. Entonces yo sabía que la alegoría perfecta para mí era qué hizo una persona como Roberto Canessa con esa experiencia. Porque es irrepetible, como tú bien decías con él, es un laboratorio humano que no lo vamos a repetir. Entonces vamos a aprender mucho de la condición humana si nosotros agarramos, como hicimos con el libro de Diario que sobrevivir, a esa persona y qué hizo con eso. ¿Qué hizo con esa experiencia indeleble, esas huellas? ¿Cómo repercuten en el futuro? Que uno se cuelgue, se duerme en los laureles y vuelve a congelarse en aquella imagen épica de cuando la entrevista a la BBC en Los Maitenes el 22 de diciembre del 72 y se acabó, o al contrario, ahí empieza a entregar la antorcha, uno, otro, hasta llegar a Cardias, acá hoy en Ciudad de México. Eso es lo más emocionante y lo que agradeceré a la vida mientras viva. Ser una partícula en esa cadena de eslabones de titanio y de cristal, donde tú sos uno de los eslabones, Cardias es otra, y esta sucesión de las madres que decía Roberto, que las madres de los niños que se mueren son de los eslabones más poderosos que yo he conocido, y lo digo porque yo no soy médico, porque no tuve la suerte que jamás tuve una cardiopatía en mi familia. Esas madres me enseñan a vivir, me enseñan a luchar, y me enseñan a tener esperanza de que somos siempre mejores que ayer. Y no me queda más que agradecerte, Pablo, por esto y por esa entrega. Y porque una historia así, una serie de historias así, no se podían quedar nada más allá. Tenían que estar aquí y tú eres parte de eso. Gracias. Gracias, Pablo. Hacemos pausa, regresamos. Doctor, ¿cuál es su labor como médico en este momento y la labor que está apoyando su fundación, que es Cardias, que tenemos todos los datos aquí en nuestra pantalla para la gente que quiera unirse a Cardias o apoyar? En México hay 20 millones de nacimientos y nacen 18 a 20 mil niños con cardiopatías congénitas. Solo un tercio de estos niños logra atenderse y la mitad de los otros se mueren. 4.000 niños mexicanos nacen y se mueren. Ese es un problema que los médicos no podemos seguir siendo cómplices, sino que la población tiene que ayudarnos. En Uruguay hicimos un sistema que ponen $10 por mes, ustedes que son tantos, con $1 por mes, que ponga cada familia, que llame a Cardias y ponga en la página web, descuenten de mi tarjeta $1 todos los meses, va a ayudar a esas familias a que cuando tengan ese niño no tengan ese problema. Y en Uruguay hicimos la Fundación Corazoncitos, que ¿sabés quiénes son las personas más fuertes que ayudan ahí? Las madres de los niños que no volvieron. Esas madres no quieren que a otras madres le pasen lo mismo. Y son las madres que cuando se muere algún
algún niño, van a ir a socorrer a esa madre y van a ser las únicas que lo entienden. Porque somos naturalmente, decimos, bueno, se murió un hijo, ¿cuántos hijos tenés? Como si los hijos fueran sustituibles. Y eso es lo que más gracia le hace a esas madres. Cuando te das cuenta de lo que me dijeron, a mí me dijeron lo mismo. Y entonces ves como Adriana Clímax va y ayuda a otra persona, ahora están en Uruguay, hacemos un Strogonoff donde la gente dona dinero. Estamos trabajando mucho en la parte de diagnóstico prenatal. Porque tú antes de nacer ya podés saber que ese niño tiene una cardiopatía. Entonces, si nace en Chiapas, por ejemplo, saber que tiene un centro de referencia que lo puedan ayudar. Coraván en España, es decir, existe un montón de fundaciones que están trabajando para eso, para esos niños que pueden llevar una vida normal. 90% es la sobrevida de las cardiopatías congénitas y 90% es los niños que se mueren si no se operan en el primer año de vida. Es un problema de todos que tenemos que asumir. Yo sé que hay muchos problemas, los narcos, la educación, todas esas cosas, pero ahí yo no me puedo quedar callado y sé que la población nos va a escuchar para apoyarnos. Es usted un ser humano extraordinario. Gracias por venir, gracias por sobrevivir, por ayudar a tantos niños y estar aquí en Caldo de Cultivo. Muchas gracias, doctor Roberto. Gracias.